Hola a todas, bienvenidas al webinar gratuito ¿Por qué surge la ira en la crianza de los hijos?, cuyo objetivo es sentar las bases de la gestión positiva de la ira a través del conocimiento de su origen, del origen de esta emoción. La idea de este webinar surge sobre todo motivada porque realmente hay una falta de conciencia sobre lo que es la ira en realidad en muchas personas. Está muy generalizado esta ausencia de un conocimiento real y de una conciencia real sobre esta emoción. ¿Por qué? Pues porque es una emoción generalmente negada, es una emoción que no se nos permite expresar, que está mal visto que se exprese, ¿no? La típica persona enfadica o la típica persona que se le critica que se enfada mucho. Entonces es una emoción que se nos ha negado desde siempre. Parece que está mal sentir ira, que está mal enfadarse y mucho peor expresar esta ira. Entonces, al ser una emoción que nos han enseñado a negar desde siempre, desde que somos niños, es una de las emociones menos conocidas y muchas veces más difíciles de identificar, ¿no? O muchas veces sé que me enfado, pero no sé por qué me enfado, no sé gestionar ese enfado o no sé controlarme. Además, la ira es una emoción muy potente y genera reacciones también muy potentes, muchas veces muy automáticas. Es una emoción muy enérgica, entonces sentimos ira y reaccionamos con fuerza, con mucha energía, de una manera rápida, y esto hace más difícil esa capacidad de gestión, esa conciencia de lo que es la ira, de lo que nos está pasando, de lo que, de lo que estamos sintiendo. Y la gestión se complica muchísimo por este desconocimiento emocional. Claro, gestionamos mucho peor algo que no sabemos muy bien lo que es. Manejar algo que desconocemos bastante es difícil, ¿no? Es enfrentarnos a lo desconocido, enfrentarnos a algo que no sabemos muy bien qué significa, qué es lo que supone, cómo solemos vivir estos procesos, porque los hemos negado. Entonces, bueno, partiendo de este desconocimiento general, es importante que empecemos a sentar las bases de lo que es la ira para poder gestionarla bien, positivamente y de manera que la ira nos facilite la vida y no nos la dificulte. La ira es una emoción y vamos a empezar definiendo qué es una emoción. Vale, una emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación, por una alteración que predispone a una respuesta organizada, ¿vale? Es una respuesta psicofisiológica, tiene componentes psicológicos y componentes fisiológicos a un acontecimiento externo o interno, es decir, puede suceder algo fuera de nosotros que dispare la respuesta emocional, la respuesta psicofisiológica, o puede ser un estímulo interno, puede ser un recuerdo, por ejemplo, puede ser un pensamiento que nos dispara la respuesta emocional. Entonces, es un estado, la emoción es ese estado del organismo que genera la respuesta psicofisiológica, ¿vale? Y que de lo que trata es de responder a un acontecimiento externo e interno para volver al equilibrio, ¿vale? Pues cuando tenemos miedo, un estímulo generalmente externo nos asusta y tratamos de responder con el miedo para al final volver a un equilibrio, ¿vale? Por ejemplo, es superar el miedo, alejarnos del peligro. Entonces, el ejemplo más claro es ese. Percibo un estímulo que me da miedo, que me asusta, que percibo como potencialmente peligroso. El miedo me impulsa a correr a esconderme y una vez que he corrido, me he escondido y me vuelvo a sentir segura, vuelvo a mi estado equilibrado, ¿de acuerdo?
Entonces vamos a ver la ira. La ira concretamente es una respuesta emocional primaria. Primaria significa que es natural, que estamos biológicamente predispuestos a ella, es decir, que es inevitable y es innegable, está en todos nosotros, que se expresa con resentimiento, furia o irritabilidad. El enfado, ¿de acuerdo? La furia, el malestar de la ira, ¿no? Su función es destruir o eliminar obstáculos que nos impiden conseguir los objetivos que deseamos, ¿vale? Obstáculos que nos están frustrando. Esto es importante, sobre todo porque sí, todos sabemos que la ira es el enfado, que es la furia, pero el tener en cuenta las funciones de la ira, la función general, que es esa, es eliminar, evitar o destruir obstáculos que nos impiden conseguir los objetivos que deseamos, que nos frustran, es importante porque cuando nos enfadamos con alguien, estamos intentando eliminar la acción o la actitud de esa persona que nos está frustrando, que está impidiendo que yo logre mi objetivo. ¿Cómo se aplica esto a la crianza de los hijos? Es importante que pensemos cada una en las situaciones en las que nos solemos enfadar con nuestros hijos e intentemos detectar qué función está teniendo la ira ahí, ¿vale? ¿Qué obstáculo o qué elemento que me frustra estamos intentando eliminar o destruir? Por ejemplo, a mí se me ocurre el ejemplo de la hora de dormir, cuando estamos muy cansadas y queremos que nuestros niños se duerman, es tarde, es de noche, al día siguiente hay que madrugar y el niño o la niña no se duerme y no se quiere dormir y quiere que le cuentes un cuento y quiere que le cuentes otro y enreda para no dormirse. Y nos acabamos enfadando muchísimo con el niño porque no se duerme. En este ejemplo es el comportamiento del niño, la acción del niño de no dormirse, no quedarse tranquilo, la que está frustrando mi objetivo, que mi objetivo es descansar por la noche, ¿vale? O dormirme. Y la ira surgiría como respuesta a esa acción del niño que está impidiendo que yo logre mi objetivo. Me enfado y acabo, pues eso, sintiéndome enfadada con el niño, con la niña que no se duerme, ¿vale? Es solo un ejemplo. Entonces tenemos que ver que en la ira hay una percepción o interpretación de peligro o amenaza, ¿vale? Nos sentimos en peligro o nos sentimos amenazadas o sentimos que algo que deseamos, que uno de nuestros objetivos está en peligro o está viéndose amenazado, ¿vale? Es una percepción que puede no ser real, no corresponderse con la realidad o sí, pero nosotros lo interpretamos como tal. Es decir, yo veo en peligro mi descanso en el ejemplo anterior. Mi descanso, mi necesidad de descanso, la satisfacción de mi necesidad, se ve amenazada por el niño que no me deja dormir, que no se duerme y que está actuando, pidiéndome que yo siga en activo y no descanse. Tenemos que ser muy conscientes de esto. Siempre hay una percepción o interpretación de peligro o amenaza. Y es importante que detectemos dónde está, ¿vale? En el caso del sueño es sencillo de detectar, pero por ejemplo, en el caso de las peleas entre los hermanos, entre los hijos, que es una fuente de enfados muy generalizada también. La madre que se enfada muchísimo, que no puede soportar, ¿no? Que sus hijos se peleen. ¿Qué peligro o qué amenaza, dónde está la percepción de peligro de esta madre, ¿no? Pues a lo mejor tiene miedo de que se hagan daño entre sí y lo que ve peligrar o lo que interpreta que está amenazado es la integridad física de sus hijos o ve amenazado la integridad emocional de ellos, el que no tengan una buena relación de hermanos, que no se vayan a apoyar más adelante, o ve amenazado
la satisfacción de su necesidad de tener un ambiente relajado y tranquilo, un ambiente pacífico en el que no haya peleas, y que eso está constantemente amenazado y constantemente en peligro por las peleas entre sus hijos. O ve peligrar la opinión que los demás tengan de ella como madre, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí que mis hijos se están peleando constantemente? Cada una interpretamos o percibimos la amenaza o el peligro según nuestra propia historia, según nuestros propios esquemas mentales, nuestras expectativas, nuestras creencias, ¿vale? Pero siempre hay una interpretación de peligro o amenaza. Y a esta interpretación de peligro o amenaza está asociada a la sensación de propia vulnerabilidad. Me siento vulnerable. Hay algo que deseo, hay algo que necesito, que está en peligro, y la mera percepción de peligro me hace sentir vulnerable. Soy vulnerable porque cualquier persona que se siente en peligro es vulnerable. Si nos sintiésemos invulnerables, no percibiríamos peligro, porque no lo estaríamos. Somos invulnerables, no puede pasar nada, no hay peligro. Pero sí que me siento vulnerable, porque sí que siento que algo que deseo, algo que me importa, algo que necesito está en peligro. Está en peligro mi tranquilidad, está en peligro mi descanso, está en peligro la imagen que doy a otros como madre, está en peligro el bienestar emocional de mis hijos, el bienestar físico, me siento vulnerable, ¿vale? Entonces, de nuevo, poner la atención a la sensación de propia vulnerabilidad en el momento en el que nos estamos enfadando, en el momento en el que sentimos ira. Al final, la ira es la señal de alerta, la alarma de que algo no marcha bien. Hay algo que no me gusta, hay algo que me molesta, hay algo que me hace sentir vulnerable, hay algo que me hace sentir en peligro, hay algo que está obstaculizando que yo satisfaga mis necesidades o que yo logre mis objetivos. El enfado, la ira, me alerta, esta emoción de que algo no marcha bien. Es una señal de alarma. Si no tuviésemos ira, imaginaros, y no nos sintiésemos enfadadas o molestas ante ciertas situaciones, quizás nos someteríamos, ¿no? a esas situaciones por la ausencia de ira. Si no me enfada que mi jefe, por ejemplo, me esté maltratando en el trabajo o me esté hablando sin respeto o se esté aprovechando de mí y yo no tengo ira y no me enfado, eso se va a perpetuar, ¿no? El maltrato de mi jefe se va a perpetuar o la falta de respeto se va a perpetuar. La ira, ese malestar, ese enfado, es lo que me va a alertar de que hay algo que no marcha bien. Aquí tenemos dos caminos, ¿vale? La ira, siempre nos va a indicar esa necesidad de recuperar el equilibrio, de volver a ese ambiente relajado, a esa situación homeostática, equilibrada del organismo, y por lo tanto nos supone un potencial de cambio. La ira nos impulsa al cambio, a la transformación de la situación externa o de la interna para volver a ese equilibrio. Pero, como os decía, tenemos dos caminos. La ira puede ir asociada o ir acompañada de una experiencia de incapacidad, de una sensación de que no tenemos recursos, ¿vale? Y nos enfrentamos a la situación que nos está molestando, que nos está frustrando, que nos está incomodando, con la percepción de que no tenemos recursos suficientes para gestionarla, para transformarla, con sensación de incapacidad, ¿vale? Con sensación de indefensión. Por ejemplo, mi jefe me está faltando al respeto y yo no encuentro ningún respaldo, ningún apoyo, ninguna ayuda, no me puedo enfrentar no sé cómo enfrentarme a él, no tengo habilidades para enfrentarme a él,
¿vale? Me siento indefensa, me siento incapaz. Con los niños pasa lo mismo, mis hijos se pelean constantemente, he probado todo y ya no sé qué hacer para que dejen de pelearse, por ejemplo, o para que se duerma a una hora prudencial. Experiencia de incapacidad, percepción de ausencia de recursos y muchas veces esto motiva la explosión agresiva, ¿vale? Exploto con agresividad. Siempre que somos agresivas, tenemos que ser muy conscientes de que toda explosión agresiva entraña una intención de dañar, de atemorizar o de someter. Estamos utilizando estrategias orientadas a dañar, atemorizar o someter al otro para gestionar la situación que no sabemos manejar de otra manera, ¿vale? Cuando pego un grito o amenazo al niño, ¿no? Pues para que deje de hacer algo o para que haga algo que yo quiero que haga, para que se comporte de una determinada manera, en el fondo tenemos que ser realistas y conscientes y admitir que, en cierta manera, hay una intención de dañar. No hablo físicamente, hablo emocionalmente, ¿no? A través del miedo, de atemorizar o de someter al niño, consigo que haga lo que yo necesito. Aquí es cuando explotamos y la gestión de la ira no es positiva, es una gestión agresiva de la ira que dificulta muchísimo las relaciones y que además no nos ayuda a recuperar el equilibrio de una manera realista. A corto plazo quizás sí, a corto plazo quizás conseguimos lo que necesitamos de una manera muy rápida, muy automática. Yo pego el grito y el niño se calla, ¿no? A lo mejor hasta se hace el dormido un rato, porque se ha asustado. Entonces, a corto plazo y transitoriamente consigo lo que necesitaba, que se esté callado y tranquilo para que me deje a mí descansar. Pero a medio y largo plazo, la gestión de las situaciones a través de explosiones agresivas no son eficaces y lo sabemos todos. O sea, a mi consulta llega muchísima gente deseando gestionar su ira positivamente porque están viendo que las explosiones agresivas de ira no les están conduciendo a nada eficaz y a nada positivo para su familia. También la ira, el malestar, el enfado con la situación puede llevar asociado una capacidad de afrontamiento, ¿vale? Desde el autoconocimiento y el tener estrategias positivas de gestión. Es decir, a mí me molesta una situación, me enfado, por ejemplo, con mi pareja, porque ha habido algo que ha hecho que a mí no me ha gustado, que a mí no me hace sentir bien, que yo no quiero que sea así, y me enfado con mi pareja. Ahí hay ira, porque me he enfadado, pero desde, si yo tengo una buena capacidad de afrontamiento de esta situación, no autoconocimiento y estrategias positivas, por ejemplo, de comunicación, de resolución de conflictos, para establecer acuerdos, etcétera, etcétera, voy a poder gestionar la situación que me ha enfadado con mi pareja de una manera positiva. Igual nos sucede con los hijos, ¿vale? La base es que no tenemos que intentar negar la ira o no enfadarnos nunca, porque eso es completamente irreal, sino que la ira nos sirva como lo que es esa señal de alarma de que algo no va bien, de que algo no me gusta, de que algo me está molestando y con una buena capacidad de afrontamiento, un autoconocimiento potente y el manejo de estrategias positivas, yo consigo una situación externa o una experiencia interna mejorada. ¿De acuerdo? La transformación a la que me lleva la ira es algo mucho mejor que lo que había antes, ¿no? Me molesta que mi niño se duerma tardísimo y no me deje descansar. Voy a ver cómo gestiono esto, cómo gestiono mis horarios, cómo gestiono las actividades previas a la hora de acostarse, cómo organizo
mis rutinas diarias para podernos ir a la cama a una hora prudente, cómo organizo mi trabajo para no desgastarme demasiado, etcétera, etcétera. Y consigo que esa situación que me molestaba, que es que el niño se duerma tarde y yo no pueda descansar, me lleve a un montón de acciones positivas para reorganizar mis rutinas, para, por ejemplo, observar y analizar la gestión del tiempo y trabajar sobre ello, etcétera, etcétera, y resolver la situación, en este caso, la experiencia interna de descanso, de una manera mucho mejor que la que tenía antes de encontrarme con esta situación. Conseguimos mejores relaciones con los hijos a través de la gestión positiva de la ira. Conseguimos mejoras en la relación de pareja, por supuesto, y mayor bienestar personal. Todo esto, en realidad, desde el manejo positivo de la ira, podemos conseguir transformaciones muy importantes en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones interpersonales y sobre todo en nuestra experiencia interna desde el autoconocimiento, relacionado con eso, con la detección de las propias necesidades, de los propios objetivos, de qué situaciones, qué aspectos de nuestra vida no marchan bien o no marchan como nosotras deseamos, y cómo a través de estrategias positivas y no violentas podemos conseguir transformaciones importantes en nuestra vida. La ira, al ser una emoción tan potente, tiene un potencial transformador muy importante.